Muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia, pero si me permiten también agradecer especialmente a nuestra secretaria, Daniela Suárez, quien desde 1988 nos acompaña, es el alma mater de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este evento conmemorativo de los 40 años de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay y agradecemos, por cierto, muy especialmente la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Omar Paganini, así como de las demás autoridades presentes y también pasadas que nos honran hoy con su presencia, habiendo sido todos partícipes de la consolidación y profesionalización de la carrera diplomática como soporte medular de la política exterior. Agradecemos la presencia de los y las representantes de las más diversas instituciones públicas y privadas que también nos acompañan y con las cuales interactuamos normalmente para complementar nuestros esfuerzos y potenciar los resultados en pro de una mejor inserción internacional en todos los planos. Esto es de relacionamiento político, bilateral y multilateral, cultural, comercial, consular, etcétera. Dimensiones que van de la mano y que intentaremos mostrar hoy en un conversatorio con una selección ínfima de todos los temas que trabaja el servicio exterior, de los desafíos globales, país y personales y también familiares para nuestros colegas, y las oportunidades e impacto en nuestra sociedad. No puedo, por cierto, mencionar a todos los presentes, pero desde ya les agradezco y también agradezco a quienes, no pudiendo estar presentes hoy, nos hicieron llegar muy cálidos saludos y felicitaciones por este aniversario, a la vez de valorar la labor del servicio exterior, lo que nos alienta a continuar en nuestro trabajo propositivo como asociación para atender los intereses colectivos de sus asociados y al mismo tiempo velar por su constante perfeccionamiento para en definitiva brindar un mejor servicio. Como es usual en la diplomacia, su labor es esencialmente reservada y ello hace que la tarea diaria no sea tan visible para el público en general. Y de ahí que se generen en ocasiones percepciones erróneas o prejuiciosas de esta carrera, probablemente por mero desconocimiento, como puede ser la imagen popular de la así denominada diplomacia del cóctel. Hoy, con un brindis posterior al conversatorio, corroboraremos que estos espacios sociales son ámbitos propicios para la interacción, una herramienta de trabajo que nos aporta información, conocimiento, genera empatía entre culturas, realidades muy diversas, crea redes de contactos y en definitiva nos abre puertas cuando las precisamos, siendo los funcionarios del servicio exterior funcionarios de dedicación total, en el sentido de no solo participar en eventos sociales y culturales, sino también estar siempre atentos a múltiples emergencias, aún fines de semana o feriados, lo que supone y conlleva horarios extendidos y ciertas flexibilidades horarias propias a esta carrera. El servicio exterior de carrera es un cuerpo especializado de funcionarios y funcionarias públicas regidos por un estatuto especial en virtud de la especificidad de la tarea que se desarrolla mayormente en el exterior, en nuestra red de misiones diplomáticas y consulares. Hablamos de recursos humanos polivalentes, dedicados, vocacionales, donde pesa mucho la iniciativa y poder de adaptación y en particular la experiencia práctica ganada, más allá de la formación continua, y también la impronta personal para propiciar gestiones y obtener los mejores resultados para el país, no siendo en números los funcionarios de carrera muy numerosos, sino tan solo 354. Me permito asimismo mencionar la importancia de las familias como soporte fundamental de los funcionarios del servicio exterior, por el sacrificio asociado de cónyuges e hijos en estos desplazamientos periódicos, en las rotaciones usuales de 5 años en el exterior y al menos 2 años en capital. Muchos de los planteos que formula AFUSEU a la Administración o a otras reparticiones públicas no son más que un reflejo de lo que vivencian otros connacionales en el exterior
y que nosotros vivimos también como expatriados. Siendo 2024 un año electoral, quisiera recordar un planteo tradicional de AFUSEU, que es el de reducir los cargos de particular confianza y quizá como en el pasado llevarlos a 10 o 12 puestos y así liberar unos 8 o 10 cargos presupuestales de embajador y ministro o ministra para generar movilidad en la carrera y el ingreso consiguientemente de 8 a 10 terceros secretarios o secretarias para reforzar nuestras misiones o el seguimiento de la infinidad de temas que se abordan desde Montevideo. Queremos, por último, recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores aporta una visión holística de las relaciones internacionales, más allá y en coordinación permanente con las instituciones sectoriales, y le corresponde, como ha sido tradicional, un rol de coordinación entre actores públicos y privados para potenciar esos esfuerzos, complementándonos y generando sinergias tanto con actores públicos como privados. Repasaremos en este conversatorio que programamos hoy, algunos temas, pero sin duda no todos, sería imposible hacerlo. Invitaremos, en la ocasión, a la comunicadora licenciada Lorena Bomio, a quien agradecemos por su presencia y colaboración, para hacer justamente más ameno estas exposiciones desde un punto de vista personal, de la experiencia práctica de varios colegas que se han ofrecido para exponer, como decíamos, desafíos, oportunidades, cómo se llega también a nuestra sociedad en definitiva a través de nuestra labor diaria, que es más bien silenciosa y no tan visible. Sin más, le cederé el uso de la palabra al señor ministro Paganini y seguido de nuestra joven colega de la directiva, la secretaria de tercera secretaria Tiziana Zavala. Muchísimas gracias desde ya. Bueno, muy buenas tardes. Comienzo por enviarle un saludo a todos los presentes, personal del Servicio Exterior de la República, antiguos jerarcas de esta casa. Veo en particular al contador Enrique Iglesias, que llegó hace un rato y le quiero dar la bienvenida. La directiva de AFUSEU, felicitarlos por este evento que están organizando y felicitarlos por los 40 años de su asociación. Evidentemente, hay que comenzar por saludar al Servicio Exterior del Uruguay, que está compuesto por un staff altamente capacitado y comprometido en la tarea de representar a nuestro país en el mundo. Quiero decirles que para mí ha sido un gran placer integrarme a este equipo y que además todos los días me sorprendo favorablemente con su capacidad y su dedicación. Es un privilegio para mí estar aquí, en una casa que proyecta los mejores valores del Uruguay y su gente en el concierto internacional, con todos los desafíos que sabemos que eso implica para un país que tiene nuestro porte en un mundo tan amplio y tan cambiante. A nadie escapa que nos enfrentamos a un mundo cada vez más desafiante. Y esto nos obliga a estar en permanente formación para entender los problemas actuales, para entender las tendencias futuras, para aportar soluciones y también enfoques creativos para afrontarlos y, como se dijo recién, de manera holística, es decir, con todas las dimensiones que cada uno de los problemas implica. Hay que tener adaptabilidad para navegar estas aguas turbulentas, un mundo que enfrenta diversas y profundas crisis. Para mencionar algunas, las crisis climáticas, las guerras que lamentablemente están en curso, pero también los desafíos que el mundo moderno está mostrando en los sistemas políticos, en el debilitamiento a veces de la democracia en algunos lados y también, lamentablemente, el debilitamiento del multilateralismo. Y todo ello en el marco de tendencias muy fuertes como puede ser la revolución tecnológica, que afecta a todas las industrias y está cambiando la vida de las personas, en muchos casos para bien, agregando valor, agregando nuevas soluciones, permitiendo bienestar, pero también en otros generando riesgos y problemas nuevos.
tenemos un excelente punto de partida. Uruguay, que no tiene una economía de gran escala ni una población muy numerosa, se ha ganado un lugar en el mundo y somos una voz escuchada y respetada. Valores como la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos forman parte de nuestro ADN y son la base sobre la que el país ha construido una política exterior estable, equilibrada, mesurada, pragmática, siempre respetuosa del derecho internacional y a favor del multilateralismo. Esto es mérito de todos ustedes, los que forman parte del Servicio Exterior actualmente, los que ya están retirados y nos acompañan, y también los que condujeron los destinos de esta casa y hoy están aquí presentes. Y por todo esto hay que felicitarlos. Además, el Uruguay hoy tiene una visión moderna del desarrollo, se lo entiende en sus múltiples dimensiones económica, social, ambiental, y también tiene un posicionamiento dinámico en la economía mundial, con nuevas industrias que tienen que ver con la economía del conocimiento y con la adaptación al cambio climático, y también con un sector productor de alimentos y agroproductor muy dinámico, incorporando tecnología y generando mercados. Por todo esto, por este presente lleno de desafíos, pero también de activos que tenemos para poner en valor y oportunidades que tenemos que aprovechar, que los espacios como este que se ha organizado hoy, que permiten hacer una pausa para reflexionar, poner en valor lo que tenemos, planificar o proponer acciones para hacer, que vale la pena. Adquiere especial relevancia lo que ustedes van a hacer en un rato, evidentemente, como decía Laura, una ínfima cantidad de temas respecto de lo que se puede hacer, pero lo felicito porque creo que los organizadores de este conversatorio han dado en el clavo con la oportunidad. De seguro éxito en una jornada que seguro será muy enriquecedora. Entonces, los invito a aprovechar el espacio y a continuar construyendo un Uruguay más próspero para nuestra gente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al señor ministro por sus palabras. Gracias por acompañarnos en este evento conmemorativo de los 40 años de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay. La asociación fue creada el 13 de noviembre de 1984, en el inicio del proceso de redemocratización del país. En ese año, un grupo de funcionarios, colegas del Servicio Exterior, y que muchos de ellos nos honran hoy aquí con su presencia, tuvieron la visión de organizarse y fundar a FUSEU, con el principal objetivo de la defensa de la carrera diplomática a través de la promoción del desarrollo profesional de los funcionarios del Servicio Exterior, comenzando por reafirmar el concurso por ingreso público. En ese marco, la consolidación de un cuerpo altamente especializado que constituya un instrumento eficaz en materia de asesoramiento y ejecución de la política exterior en beneficio de los intereses de la República, se estableció como uno de los objetivos clave de la asociación. Asimismo, a lo largo de estos 40 años, AFUSEU ha velado por los intereses legítimos del colectivo y por el fiel cumplimiento de las normas, objetivos y principios que siguen vigentes y que resultan piedras angulares del trabajo de nuestra asociación. En estas 4 décadas, AFUSEU ha sido testigo de la evolución de la política exterior del país y observadora privilegiada de los cambios en la escena internacional. Recordamos al primer presidente electo de AFUSEU, al embajador Mateo Márquez Seré, señalando que la elección anual de toda la directiva se da a padrón abierto entre los colegas del Servicio Exterior que se encuentran desempeñando funciones aquí en Montevideo. Del mismo modo, quisiera mencionar que actualmente AFUSEU nuclea a más del 20% de los funcionarios de carrera del Servicio Exterior, con 318 asociados. El Servicio Exterior está compuesto por 354 funcionarios, que se distribuyen a la fecha en aproximadamente 149 funcionarios en Cancillería y 205 cumpliendo funciones en el exterior. Uruguay tiene actualmente una red de 59 misiones diplomáticas, esto es, 54 embajadas y 5 representaciones ante organismos internacionales, además de consulados generales y consulados de distrito que tan importante tarea llevan a cabo.
La carrera diplomática, a la cual se ingresa únicamente por un riguroso concurso de oposición y méritos, se rige por el Estatuto del Servicio Exterior en su más reciente versión de la Ley 19.841 del año 2019 y sus modificativas del año 2022. A la misma, en la actualidad, solo pueden postularse profesionales universitarios, lo que evidencia la alta preparación y especialización de este cuerpo. Dichos concursos se llevan a cabo bajo la garantía del anonimato, asegurando que la evaluación sea objetiva y basada en el desempeño. Además, dentro de los requisitos académicos que se valoran en este proceso, se evalúa el dominio de varios idiomas, lo cual es esencial para cumplir la labor diplomática. Asimismo, desde el año 1996, los ascensos en sus diferentes categorías presupuestales se realizan exclusivamente a través de exigentes concursos de oposición y méritos, lo que implica que los miembros del Servicio Exterior estén permanentemente actualizados, además de la formación continua que brinda la Academia Diplomática, el Instituto Artigas del Servicio Exterior. Ello se encuentra directamente conectado a la efectividad en el cumplimiento de los objetivos de inserción internacional y representación del Uruguay en el mundo. Hoy día, contar con un servicio exterior profesional al servicio de la República y con entera independencia de personas, grupos o partidos políticos resulta una herramienta fundamental para que nuestro país pueda adaptarse en forma más dinámica y efectiva a los nuevos desafíos. Por otro lado, amerita hacer referencia a que desde AFUSEU se da seguimiento a la evolución de la participación de las mujeres diplomáticas en los distintos niveles decisorios, quedando aún un largo camino por recorrer en el sentido de igualdad de oportunidades. Hoy el Servicio Exterior cuenta con 150 mujeres, lo que equivale al 42% del total de funcionarios del Servicio Exterior. Por último, no quisiera finalizar esta intervención sin antes expresar que es responsabilidad de todos nosotros, y en particular de las nuevas generaciones, seguir trabajando para mejorar la labor diplomática, servir al país y continuar cultivando el espíritu de cooperación y unidad que caracteriza a FUSEU, asegurando que la asociación siga siendo ese espacio donde cada uno se sienta respaldado. Agradeciendo muy especialmente su presencia y la del señor ministro, que se tiene que retirar por cuestiones de agenda, le cedo el uso de la palabra a la licenciada Lorena Bomio, que oficiará de moderadora en este conversatorio que vamos a presenciar. También agradecer a los expositores, destacados colegas que se ofrecieron para compartir algo de nuestra labor basado en su experiencia. Esperando que esta ocasión nos motive a todos a continuar trabajando en pro de los objetivos comunes, por nuestro país y por nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Invito a los miembros que van a participar de este panel para conversar y abordar solamente algunos de los temas que se trabaja desde Cancillería y a través de los funcionarios. Si les parece, nos vamos sentando. Bueno, y agradecemos también al señor ministro haber participado. La propuesta, primero que nada, agradecer, me siento muy honrada de poder moderar este conversatorio. La propuesta que me hicieron de AFUSEU era, bueno, intercambiar sobre diferentes tópicos. Vamos a estar hablando de la tarea consular, de la diplomacia comercial, de la política exterior y el multilateralismo, de derechos humanos y políticas de género, y el tema del momento, inteligencia artificial, ¿no? Y los desafíos tecnológicos en la diplomacia. Y bueno, se desprende de las palabras de la embajadora Dupuy, pero también del canciller, la importancia que tiene la formación, el ayornamiento permanente a las normativas, a los cambios, los vaivenes internacionales, pero también, y un poco en las reuniones que hemos tenido antes, el desafío personal que tiene que ver con esta tarea. Y ahí me surge la reflexión que las instituciones las hacemos las personas, y sin ese plus no hay tarea cumplida con excelencia. Y bueno, es un poco con esa mirada que nos proponemos conversar a partir de este momento. Y si hablamos de valores, de disposición, de polifuncionalidad,
tenemos que hablar de asuntos consulares. Ahí le doy la bienvenida entonces a la segunda secretaria, Anaí Aguirre, para que nos cuente un poco actualmente en qué está el trabajo de los consulados en los diferentes países. Bueno, muchas gracias Lorena por tu presencia aquí. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Anaí Aguirre, para los que no me conozcan, vengo de desempeñar funciones en nuestra embajada en La Haya, también con funciones consulares. Y voy a hablar un poco de mi experiencia allí. Con respecto a la labor de un consulado, teniendo en cuenta que estamos transmitiendo en vivo en este momento para actores externos y demás, voy a empezar quizá por lo más básico, porque a veces hay mucho desconocimiento sobre lo que hacemos realmente en los consulados. Para esto voy a comenzar citando muy brevemente un documento que se llama Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. ¿Por qué? Porque en ese documento, que es un instrumento que acordaron cientos y cientos de países, en el artículo 5 se listan cuáles son esas funciones consulares. Son muchas, yo elegí una, que es la primera, y es la función macro, y es quizá el espíritu de la función consular, que es la protección de los intereses del Estado que envía, en este caso el Uruguay, en el Estado que recibe y de sus nacionales. Ahora bien, ¿cómo hacemos tangible esa protección de intereses, ¿no? Y de mi experiencia, 5 años en el consulado, a mí me gustaría dividir las funciones consulares en 2 grandes áreas. Empezaría quizá por el área más cotidiana de lo que hacemos los consulados, y eso es la expedición de una amplia gama de documentación, desde documentación de viaje, pasaportes, válidos, salvoconductos. Oficiamos como oficiales de registro de estado civil, es decir, anotamos nacimientos y defunciones. Actuamos como notarios, expedimos poderes, testamentos, confeccionamos fe de vida para que los compatriotas en el exterior puedan cobrar su jubilación. Y todas esas funciones son muy importantes, porque es muy importante para un compatriota en el exterior poder estar documentado, poder cobrar su jubilación, y todo eso hacemos diariamente. Esa es parte de nuestro trabajo diario, y yo diría que es una función muy compleja porque hacemos en el exterior un cónsul o 2 cónsulos o 3 cónsules, lo que en Uruguay hacen muchas oficinas, pero quizá es una función que podemos planificar mejor. Entonces, esa es como la primera área más cotidiana. Y después tenemos la segunda área, que es para mí, y lo viví en carne propia, la más desafiante, que es la de la protección de los compatriotas y el brindar asistencia a los compatriotas en el exterior, porque allí los consulados trabajamos con compatriotas en situación de vulnerabilidad. Y ahí, Anaí, te quería preguntar hitos y capaz que puedes anclarlo con alguna experiencia personal. Creo que si miramos para atrás, lo primero que nos surge es el trabajo que se hizo en pandemia, ¿no? Y el rol que tuvieron los consulados y el reconocimiento internacional. Pero también puede haber casos más recientes. Pienso en 2 mujeres detenidas en Bolivia, etcétera. ¿Cuál es el desempeño de los funcionarios, preparación? Y eso de, bueno, ahí sí que no hay horarios y hay que ponerle también corazón y vocación, ¿no? Sí, tal cual. Ahí te cuento. Todas esas situaciones que mencionaste, ¿qué es lo que tienen en común? Que tenemos compatriotas en situación de vulnerabilidad. Y cuando hablo de vulnerabilidad, hablo de vulnerabilidad en un sentido amplio, porque un compatriota que está en el exterior, que perdió el pasaporte y está solo en un país desconocido, es una situación de vulnerabilidad que se resuelve más o menos rápido, pero que hay que asistirlo. Y después tenemos situaciones más complejas, como la que tú mencionaste. No sé, tenemos compatriotas detenidos en el exterior, personas que quizá vivieron toda su vida en el exterior y de repente quedaron en situación de calle, se acercan al consulado a pedir ayuda. Mujeres que sufren de violencia de género también se acercan al consulado a pedir ayuda. Tenemos toda esa serie de situaciones complejas en las que tenemos que ayudar al compatriota a solucionar ese problema o aliviar la situación de vulnerabilidad que está sintiendo.
Tú mencionaste, por ejemplo, la pandemia. A mí me tocó ser cónsul durante la pandemia y creo que lo que me dejó esa experiencia, más allá de lo extenuante que fue, porque allí el mundo se encontró de un día para el otro y de forma imprevista en un caos absoluto, porque todos los países empezaron a tomar medidas, se cerraron fronteras, se cortó la movilización internacional, y allí los primeros meses de pandemia lo que tuvimos que hacer fue encontrar la manera de que los compatriotas volvieran sanos y salvos al país, articulando no solamente con la Cancillería aquí, con la Dirección General para Asuntos Consulares, que siempre es un apoyo muy importante para nosotros, sino también con las autoridades del Estado receptor, ¿no? Porque nosotros no es que actuamos y hacemos lo que queremos, tenemos un Estado en el que estamos y también tenemos que cumplir con sus normas y sus lineamientos. Entonces, la pandemia fueron meses de articular mucho con diferentes actores para que los compatriotas pudieran regresar. En mi caso, los primeros meses fueron de recibir llamadas 2, 3 de la mañana, siendo que capaz que uno piensa, en un consulado piensa que hay mucha gente, y en realidad en mi consulado la que tenía el celular de emergencia era yo, y lo atendía a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde, y siempre estaba ahí a las órdenes. Para cerrarte la idea, yo creo que la pandemia no es un capítulo cerrado, que ya pasó y que nos tenemos que quedar como, lo superamos. La pandemia es una de tantas amenazas que están azotando el sistema internacional hoy en día. Tenemos amenazas cada vez más difusas, más transnacionales. El cambio climático, vos me preguntás quizá por qué el cambio climático puede afectar a la función consular. Tenemos cada vez más desastres naturales, inundaciones, sequías. Y la impresión que a mí me dejó, que fui cónsul desde 2018 hasta 2023, es que esas situaciones se van a ir repitiendo cada vez más, y que ante esas situaciones extremas, el compatriota en lo primero que piensa, a la primera persona que va a buscar es al cónsul. Somos los que estamos en la primera línea de acción, y estas situaciones van a ir increciendo. Por tanto, los consulados cada vez vamos a tener un rol más central en abordar estas situaciones. Anaí, muchas gracias. Mucha juventud, pero también experiencia y muchas ganas, que es muy importante. Bueno, vamos a hablar ahora de diplomacia comercial, así que le voy a dar paso al ministro consejero Martín Alves, y aprovecho un poco también las palabras de la embajadora del PUY, que señalaba que este es un año comercial, un año electoral, perdón, y y la inserción comercial está presente prácticamente en todos los discursos políticos. Contar también qué trabajo se hace de forma permanente por parte de los funcionarios y de Cancillería para abrir mercados y para, hablar de eso que tanto se menciona de política país, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Quisiera desearles buenas tardes a los presentes y saludar a los que están conectados online desde Instagram. Lo que voy a decir para muchos de los colegas que están aquí presentes es algo obvio y ellos lo han vivido en carne propia, pero me gustaría transmitir nuestra experiencia para aquellas personas que no están tan vinculadas con el día a día de nuestra carrera y de nuestro trabajo, y que por el live de Instagram deben estar en algunos lugares que no son Uruguay precisamente. La inserción económica internacional de Uruguay es un concepto extremadamente amplio y vago que se utiliza en prensa, en documentos académicos, y que cada uno le va dando forma según entienda que es sus intereses en ese momento. Para nosotros, los diplomáticos, la inserción económica internacional es una de las grandes columnas vertebrales de nuestro trabajo, y que con algunos matices y algunos colores que nos van dando lineamientos, siempre vamos trabajando en lo que es poder colocar la canasta exportadora de productos, bienes, cosas tangibles, servicios intangibles en los mercados internacionales, y además captar inversiones extranjeras directas a Uruguay
que bueno, el caso más sonado es UPM, y Tata Consulting en Sudamérica y demás, pero hay un montón de otras inversiones que están trabajando en sectores tan remotos como la bioseguridad. Hay una empresa que está trabajando en hacer pequeños drones, otra está en satélites. O sea, tenemos inversión extranjera directa en un montón de sectores con diferentes montos de inversión que pueden ser de los miles de millones a modestamente 20, 40, que a veces no es tan modesto. Pero eso tiene que ver con un trabajo que hacemos los diplomáticos en una cosa que a mí me gusta llamar la mayor multinacional que tiene el país. No hay otra agencia pública o privada de Uruguay que tenga ojos y brazos en casi todo el globo. No existe. Nosotros estamos en casi todos los, en todos los continentes, en algunos más o menos que en otros, pero tenemos gente que está observando, trabajando, hablando, teniendo contacto con el sector privado, tanto local como uruguayo, y somos los que estamos implementando lo que se llama la inteligencia comercial, que es, por ejemplo, en Japón nos habilita a poder vender ahora lenguas bovinas, que uno dice, sí, uno se come la lengua a la vinagreta, ¿no? Y no hay mucho más para hacer con eso aquí en Uruguay, pero bueno, en Japón es el mayor importador de lenguas bovinas del mundo y es un negocio multimillonario, del cual Uruguay estaba por fuera. Ahora estamos ingresando y tiene perspectivas de 20, 30, 40 millones de dólares por año solamente de una parte de la vaca, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Y ese es un trabajo mancomunado entre la Cancillería, aquí en Montevideo, nuestra embajada en Tokio, hablando con los importadores japoneses, con el Ministerio de Agricultura japonés, que es uno de los más exigentes, y hay hasta 10 pasos que pueden llevar hasta 15 años para una habilitación de cualquier parte de un animal, por ejemplo. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la promoción Uruguay 21, pero el nodo, los que estamos ahí trabajando en esa multinacional que tiene ramas por todas partes, somos nosotros. ¿Y eso cómo se articula en las misiones cuando vemos en las noticias, ¿no?, que viaja una misión con autoridades políticas, pero también empresarios? ¿Cómo se articula todo este trabajo que se hace? Pienso, por ejemplo, en normativas diversas de un país comparadas con la de Uruguay. ¿Qué trabajo se hace en ese sentido? Lo que sale en la prensa básicamente es a una de las autoridades, que muchas están aquí presentes, firmando un documento o dándole la mano a la autoridad del país que está visitando. Y eso sale en un artículo de prensa y después ya está. Pasamos a otra cosa, el diario se tira y nuestras vidas continúan. Para que esa autoridad uruguaya pueda llegar a ese punto de firmar un documento, un tratado, un acuerdo o una habilitación sanitaria, fitosanitaria, un acuerdo de servicios, un TLC, lo que sea, hay un equipo de diplomáticos que trabajan con otros ministerios sectoriales que pueden llegar a estar trabajando hasta más de 5 años. Para que algo tan simple, que es lo que se ve en la portada de un diario, pueda concretarse y luego los uruguayos beneficiarse de las cosas positivas que esto pueda atraer. Por ejemplo, cuando fue el presidente Lacalle Pou a China, antes fue el canciller, fue el ministro de Ganadería, después tuvo que volver el ministro de Ganadería. Cuando fue el presidente firmó 20 documentos. Esos 20 documentos fueron 20 grupos de trabajo individuales paralelos en los cuales los diplomáticos y los técnicos de los ministerios sectoriales tuvimos que estudiar normativa, negociar estándares sanitarios, fitosanitarios para la carne, para los caballos deportivos vivos. Aquí tengo la lista, pero es de locos. Envío nanofarma en temas de cooperación de la economía digital, de audiovisuales. Y para todo eso se trabaja muchísimo, hay muchas horas puestas. Y para los que prestamos funciones en China, por ejemplo, significa estar trabajando de 10 de la noche a 5 de la mañana, porque recordemos que tenemos 11 horas de diferencia horaria. Y los que se adaptan somos nosotros que estamos en el exterior y no los colegas que están acá, porque así funciona el mundo. Entonces, en esta multinacional trabaja 24 horas sin parar, porque el globo gira sin parar, y
y tiene hitos importantes cuando tenemos la suerte que autoridades que nos apoyan viajan a algunos países y concretan, por ejemplo, la firma de 20 acuerdos de alta complejidad en un solo día. Ministro, ¿cuántos Muchas idiomas gracias. maneja? ¿Yo? Sí. China, etcétera. Español de Tacuarembó, inglés y francés. Bien, Lo cual muchas se lo gracias. debo a mis destinos profesionales, claramente. Bien, bien, ahí habla un poco de esa preparación permanente, ¿no?, que se requiere. Muchas gracias. A ti. Bueno, les proponemos hablar ahora de política exterior y multilateralismo, y para eso, bueno, conversamos con el embajador Martín Vidal, y bueno, y primero lo más general, que es, bueno, cuál es la importancia que a veces la población en general, no sé si es muy consciente, de ese trabajo permanente, sostenido en el tiempo, de Uruguay y la reputación que ha construido en ámbitos multilaterales. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar en este lugar compartiendo algunas apreciaciones con ustedes, con gente que nos enseñó esta profesión cuando entramos, bueno, en este caso con un compañero de generación, con Alejandro, hace más de 25 años, y ver de nuevo al contador Enrique Iglesias, que estuvo para los 30 años de AFUSEU, que compartimos un panel, y verlo de ahora. Desde ya lo invitamos al 50 aniversario y lo queremos ver en primera fila. Creo que fui el único voluntario para responder esta pregunta, porque esta es la parte más abstracta, más intangible de nuestro trabajo. Muchas veces a nosotros mismos nos hacemos la pregunta, ¿por qué estamos en los foros multilaterales? Sobre todo en los políticos, que es la parte a veces más difícil de absorber y de asimilar y de conectar con el día a día de nuestra vida. Pero lo que creo que es importante señalar como para empezar es que lo que uno hace o deja de hacer en el espacio político multilateral está estrechamente vinculado a los atributos de soberanía, a la integridad territorial, a la libre determinación, a la cooperación internacional, o sea, al marco jurídico y político esencial para la coexistencia pacífica en las relaciones internacionales. Nada más ni nada menos. Para estados con limitado poder duro, militar, económico, como es el caso de Uruguay, un sistema multilateral basado en reglas que defienda la vigencia del Estado de Derecho a nivel internacional es fundamental para apuntalar la sostenibilidad y la viabilidad de su soberanía y su independencia. Basta recordar que cuando se firmó la Carta de San Francisco existían apenas 51 estados reconocidos internacionalmente. Hoy somos 193. El proceso de descolonización, por ejemplo, no se hubiera podido lograr si colectivamente no hubiéramos aceptado y consagrado el principio de la libre determinación de los pueblos en la Carta de Naciones Unidas. Lo mismo ocurrió con la provisión de la amenaza y del uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados, que a pesar de algunas lamentables excepciones, continúa siendo la regla después de 79 años. Tenemos que ser conscientes de que las Naciones Unidas, el sistema multilateral, es un sistema intergubernamental y que funciona bien cuando los estados así lo desean y deciden cooperar entre sí. Voy a parafrasear a Richard Holbrooke, un mediador en los Balcanes de Estados Unidos, adaptándole una frase a la realidad uruguaya, que culpar a Naciones Unidas por no poder resolver una crisis sería como culpar al Estadio Centenario porque la selección no juega bien. Pero a pesar de esta explicación existencial de por qué estar en los foros multilaterales, acá en Cancillería somos conscientes de que todavía existe un escepticismo subyacente sobre la pertinencia de participar en estos foros. Una pregunta que escuchamos recurrentemente es ¿qué beneficio concreto, principalmente económico, le trae al país participar en los foros multilaterales? Como si cada acción en política exterior, para que tenga validez y sentido, tuviera que tener un retorno inmediato y tangible. Cuando vemos las relaciones exteriores como una actividad principalmente transaccional, en la que el valor económico de cada transacción se constituye en el principal indicador para medir el éxito o el fracaso de una determinada acción en política exterior, resulta muy difícil apreciar los aspectos cualitativos e intangibles de las relaciones entre estados
y del sistema multilateral en su conjunto. Así como el valor que tiene el prestigio internacional para un país, para su identidad nacional, para la marca país e incluso para la sostenibilidad de su desarrollo en el mediano y largo plazo. Por eso, tanto por motivos éticos como prácticos, no nos podemos escapar de dar la cara y ser proactivos en estos foros, porque si el sistema multilateral basado en reglas es bueno para un país como Uruguay, es nuestro deber insertarnos en él lo mejor posible y defenderlo. Gracias, embajador. También le quería preguntar qué hitos podría señalar que han construido esa reputación que tiene Uruguay a nivel internacional por su participación, su rol y su aporte en organismos multilaterales, por nombrar algunos, ¿no? Bien. Para empezar, hay que tener en cuenta cuál es nuestra tradición aquí. Nuestra tradición a nivel interno es la de brindar al gobierno un asesoramiento objetivo e imparcial en política exterior, con una visión de Estado. Y luego implementar las decisiones que el Poder Ejecutivo entiende pertinentes, con valoraciones políticas, naturalmente, con lealtad institucional. Ahora, en lo sustantivo, en el ámbito multilateral, ¿cómo traducimos esto? Y bueno, lo hacemos con una defensa objetiva e imparcial de los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas, incluyendo los derechos humanos y las libertades fundamentales como punto de referencia, como columna vertebral de este asesoramiento en política exterior. Una columna vertebral fuerte, pero también flexible, basada en los principios, pero dando lugar al necesario pragmatismo que hay que tener en las relaciones internacionales, ya que si nos manejamos con una excesiva rigidez principista, corremos el riesgo de quebrarnos ante algún embate externo de consideración, pero tampoco pasarnos para el otro extremo, que sería una política exterior meramente transaccional, sin un punto de referencia, que iría de un lado para otro, como un barco sin rumbo o a la deriva. Este fue el abordaje que planteamos y que fue escuchado cuando nos aprestábamos a ingresar al Consejo de Seguridad en el bienio 2016-2017. Experiencia en la que estamos convencidos, la imagen de Uruguay salió fortalecida, por la que esperamos que haya servido para atenuar este escepticismo de por qué participar en estos foros cuando tienen alta visibilidad y estamos expuestos a presiones cruzadas. Otra característica tradicional del servicio exterior, y que creo que viene por ahí en parte el reconocimiento que consultabas, es nuestra versatilidad, algo que el ministro hizo alocución al inicio. La realidad es que somos pocos para lo que es la agenda multilateral, la amplitud de ella, por lo que participar en estos ámbitos requiere una ardua y constante preparación y dedicación. Los funcionarios del servicio exterior, a excepción de mi colega Martín, no nos podemos especializar en cada uno de los temas que tenemos que actuar, especialmente en esta área tan vasta. Pero sí tenemos que adquirir las habilidades y los conceptos básicos para poder ejercer un rol de coordinador, un rol de facilitador, tanto al interno como al externo. Al interno lo hacemos coordinando posiciones nacionales, recibiendo los insumos y las apreciaciones de un montón de entidades especializadas del Estado, también de la sociedad civil, y con eso organizamos una posición nacional. A nivel externo, lo que hacemos es tratar de jugar un rol de facilitador, moderador, construyendo puentes entre distintos países y distintos grupos de países. Uruguay no representa una amenaza para nadie, no tiene agendas o intereses escondidos, por lo que este rol de mediador, de facilitador, le calza muy bien y es lo que hacemos en los distintos foros, muchas veces sin que acá nadie se entere. En las distintas sedes de Naciones Unidas, de la OMC y otras instancias multilaterales, las diplomáticas y los diplomáticos uruguayos están mediando y facilitando acuerdos todo el tiempo. Cuando nos llaman a jugar ese rol, es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho. Bien. Bueno, muchas gracias. Pensando en todo lo que usted decía, bueno, no me queda otra que relacionarlo con el trabajo que Uruguay también hace en organismos internacionales a propósito de los derechos humanos. Así que le voy a dar paso a la consejera Cristina Mancilla para que nos cuente un poco también
en su experiencia, qué logros que ha cosechado Uruguay en materia de derechos humanos a nivel internacional con este trabajo en organismos multilaterales, por poner un ejemplo. Bueno, muchas gracias Lorena por darme la palabra. Primero me voy a permitir saludar a todos los colegas que están en la sala y por supuesto en Instagram. Es muy grato estar reunidos con la excusa del aniversario de AFUSEU, que es un proyecto colectivo que claramente defiende al cuerpo, pero que también es propositivo y constructivo siempre. Y como estamos en las reivindicaciones departamentales, yo voy a hablar en español de la República Independiente de Salto. Esto nos falta poco para la independencia. Pero para contestar a tu pregunta, Lorena, yo creo que el camino de Uruguay en los derechos humanos, en el sistema multilateral de los derechos humanos, lo voy a encuadrar con una frase que hace unas semanas el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo en una universidad en los Estados Unidos. En un discurso donde cita a Uruguay, ahora voy a explicar por qué lo cita Uruguay, él dice ahí que hay que combatir la narrativa de lo imposible. Y yo creo que si hay un país que se ha inscrito justamente en esa línea de acción de combatir la narrativa de lo imposible en el sistema multilateral de los derechos humanos, es Uruguay. En ese discurso nos citaba el alto comisionado porque el Estado uruguayo ha tomado recientemente 2 medidas muy significativas, que es crear el Instituto de la Residencia por Arraigo y adoptar el Instituto de Prima Facie para atender el tema de las solicitudes de refugios y refugiados que tenemos en Uruguay. Y si vamos a la historia del Uruguay, siempre nos hemos puesto en disputar esa narrativa de lo imposible, sin importar el tamaño que tenemos ni nuestra población. Esto que el embajador Vidal decía, ese poder duro que nosotros no tenemos, pero sí hemos desarrollado un activo en materia de poder blando, lo que se conoce como la contrapácara. Y ese activo nos permite que nosotros seamos buscados, convocados, para participar de instancias varias en el sistema multilateral. Y nuestra historia viene de lejos, viene de Valle y Ordóñez en la Conferencia de La Haya en 1908, que es la segunda conferencia para la paz, que si bien obviamente la noción de derechos humanos que tenemos hoy no está, pero una sociedad sin paz no puede permitir el goce efectivo de los derechos humanos. Viene de Baltasar Brum y su arbitraje amplio en 1915, viene de nosotros siendo sumamente activos en la Sociedad de Naciones o nombrando la única latinoamericana que participa en las comisiones técnicas va a ser Paulina Luisi, y lo va a hacer por una década. En lo que el embajador Vidal señalaba, nuestro rol cuando se funda Naciones Unidas. Isabel Pintos de Vidal es una de las 8 mujeres delegadas que va a participar en la negociación del artículo 8 de la Carta de Naciones Unidas, que establece la igualdad de los cargos dentro del sistema para hombres y mujeres. Y claramente tenemos profusa participación en el sistema. Colegas que han estado aquí y que se encuentran en el exterior, me permito citar al embajador González Arenas, por citar a uno de los muchos que ha cumplido un rol significativo. Y claramente que muchas veces hemos puesto el nombre de Uruguay en resolver situaciones porque nos han convocado, eso que se señalaba, y muy pocas veces quizás se sabe acá, pero es ese prestigio, es ese activo que nosotros tenemos que nos permite capitalizarlo. Y nuestra voz es oída. Y claramente ahí hay un liderazgo del país que se debe continuar, que se debe profundizar. Y sí, a veces, para unirme a lo que Anaí señalaba con la tarea consular, se hace con muy pocos recursos. No hay que creer que la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, que saludo a su directora, mi estimadísima Emilia, tiene miles de recursos, ¿por qué no? En realidad lo hace casi a pulmón. Y para ir cerrando esta parte de tu pregunta, yo creo que Uruguay se inscribe en esta narrativa de combatir lo imposible y ha luchado con sus principios, con sus actitudes, con el profesionalismo del servicio exterior y ha efectivizado en cada paso un legado que obviamente tiene sus altas y sus bajas, pero es un legado. Consejera, también le quería preguntar por el trabajo en materia de género. Por ahí veíamos algunas imágenes de hitos de mujeres que han dado pasos a nivel de derecho internacional, etcétera. Y ahí no me queda otra que poner el foco en lo que falta por hacer, no solo en lo logrado, que es bastante, ¿no? Pero lo que falta por hacer siempre es un desafío que nos impulsa. Sería complicado llegar a un punto donde ya no hay más nada por hacer. Ahí me voy a permitir, y algunos del auditorio me van a perdonar porque ya me han sufrido hablando de Clotilde Luisi, ¿no? Clotilde Luisi es designada en 1911
agregada a la legación del Uruguay en Bélgica. Y es un evento absolutamente pionero. El Uruguay tiene esas cosas que a veces somos claramente vanguardistas, disruptivos, y es muy interesante relevar toda la roncha que esa designación armó, porque las mujeres estaban entrando a la diplomacia. Obviamente entre 1911 y hoy las cosas han cambiado, pero hay que tener en cuenta que es un proceso lento, si se quiere, ¿no? El ministerio tiene como fecha fundacional 1828, pero si usted revisa los datos hasta 1930, acá solo trabajaban 11 mujeres en tareas administrativas o traductoras. Los datos entre el 30 y el 46 son más complejos de levantar, pero en el 46 recién se puede entender que la primera mujer que fue Pura Sasco es designada cónsul de tercera. Y entre 1946 a 1984, que es el año en el que se nombra a la primera embajadora, saquen ustedes la cuenta, pasa un rato largo. Pero para cuando en el 84 Pura es nombrada embajadora, van a pasar 118 años, ¿no? Y algo de tiempo, ¿no? Nos tomamos las cosas con calma. Y hoy por hoy tenemos 196 años y no hemos tenido una ministra. Entonces, lo positivo, la discusión está sobre la mesa. La discusión está sobre la mesa por el esfuerzo de las colegas que nos precedieron y de las colegas que están en sala. Y en Instagram, porque ha sido a pulmón poner el tema sobre la mesa. Pero está, y eso es significativo, y lo hablamos y lo conversamos, y las administraciones van tomando las medidas que entienden pertinentes, y nosotros vamos discutiendo y aportando esas medidas, porque es un proceso colectivo. Claramente es un proceso abierto, estamos hablando de que por años hemos tenido designaciones, cuando se empieza a regularizar, ¿no? Que debemos pensar a partir del 2010 para adelante, la regulación de la designación de mujeres embajadoras, que es solo un indicador, quiero aclarar, no es el único indicador, pero capaz es el más relevante. Quizás 2024 sea el primer año de toda la historia del ministerio donde el número de mujeres designadas como embajadoras sea más del promedio de 2. Y me permito saludar obviamente a la embajadora Diana Espino, que está aquí, que fue la tercera embajadora designada en esta casa, porque después de 1984 pasó casi una década antes que nombraran a una y otros años. Eso no se da más, hay un continuo, y eso lo saludamos. Bien, ya para cerrar, desde AFUSEU se promueve medidas de discriminación positiva hacia las mujeres en la tarea del servicio exterior. No quiero hacerme vocera de AFUSEU particularmente sobre el punto, pero yo creo que lo que se promueve desde AFUSEU es lograr la paridad y la equidad, que al fin del camino nos beneficia a todos y a todas, porque hay que tener claro que esto no es en detrimento de unos a favor de otras. Es una medida que hace que la sociedad en su conjunto mejore, se vuelva más igualitaria y por ende un lugar más habitable para todos. Muchas gracias. Bueno, ya en el final, todo esto que venimos hablando está bañado, teñido, atravesado por la tecnología y los desafíos de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya es un jugador que no podemos evitar en esta cancha internacional. Así que le damos la bienvenida al embajador Alejandro Garofali y bueno, le preguntamos un poco de cuáles son los desafíos que nos presenta la actualidad en materia de diplomacia e inteligencia artificial. Muchas gracias, Lorena. Saludo a la ilustrísima participación y presencia de autoridades, amigos y colegas en esta sala y los que nos están viendo por medios virtuales. Y ahí ya tenemos una primera aplicación de medios tecnológicos que permiten esta sensación de multiubicuacidad que solamente lo digital habilita. Gracias a FUSEU por haber velado y seguir velando por los intereses de los funcionarios, de nosotros, de los diplomáticos, y celebramos los 40 años. 40 años en el servicio exterior han visto, y los que han fundado esta asociación podrán recordar que la agenda de 40 años acá se ha multiplicado tal vez por 40 o por más. La presencia física de la red física y de servicios
diplomáticos y consulares de nuestro país se ha multiplicado por un buen número también, con una dotación limitada, muy limitada de funcionarios, lo que nos permite en nuestra economía. Somos, la verdad, muy conscientes de esta humildad republicana que nos imponemos y por tanto somos polivalentes, algo que resaltaban desde el inicio de las primeras alocuciones. ¿A qué viene la tecnología y la inteligencia artificial? Justamente es a incrementar nuestra productividad, a permitirnos llegar a procesos que hasta hace muy pocos años eran parte tal vez de algunas escenas de una película de ciencia ficción. En algunas de las presentaciones que habíamos compartido, quería compartir con ustedes, mencionaba la inteligencia artificial como mecanismo de emulación con medios tecnológicos, gracias al uso de la tecnología de la información y de las comunicaciones, de lo que es la inteligencia humana. Y así como se da en los procesos más básicos, que prácticamente son de laboratorio, se da en la vida cotidiana. La inteligencia artificial está impregnando la vida natural de todas las personas, de la sociedad, irrumpe con gran énfasis a través de la emergencia hace menos de un año, de los bots, chatbots, que empezó en la versión 3, hoy día están en la 5, multiplica exponencialmente su capacidad y por tanto la posibilidad de utilización de esas tecnologías que nos habilitan a manejar Big Data, información muy compleja, muy amplia, de una forma casi inmediata, pudiendo arrojar resultados de utilidad y aplicación concreta en las funciones. La función diplomática, siendo una de las funciones de la administración pública, también se beneficia y tiene gran capacidad de poder utilizar esas facilidades. En principio, y no hay que confundir los términos, en el seguimiento de los procesos que se están dando a nivel mundial relativos a la tecnología, y eso sería la ciberdiplomacia, y la diplomacia digital, que es el uso de las tecnologías en funciones, en este caso diplomáticas y consulares. Y ahí salto, ya hablando de algo que, como vemos, empieza a llegar, no irrumpiendo, sino impregnando, beneficiando a la función diplomática, que es la tecnología que se va metiendo en el ADN del diplomático para ayudarnos en nuestra huella digital, que es lo que hacemos día a día, y han sido muy elocuentes mis colegas en este locutorio de cuánto se hace en esta pequeña muestra de acción del Servicio Exterior Nacional en la vida del mundo. Volviendo a los usos y oportunidades que nos genera la tecnología, temas consulares, para empezar con algunos de los colegas. La posibilidad, por ejemplo, de tener una personalidad virtual. Caso concreto, Ucrania la lanzó hace muy poco y es un mecanismo tipo bot en que hay consultas y respuestas prácticamente inmediatas de una serie de asuntos. La gestión documental, la seguridad, la ciberseguridad, son asuntos que están evidentemente vinculados con funciones diplomáticas. La posibilidad de hacer seguimientos de procesos, algunos muy complejos, gracias a las tecnologías de la información, y me estoy refiriendo aquí a enterarse casi en tiempo real de la situación de uruguayos por el mundo, de algunos que están padeciendo algunas circunstancias adversas, y aquí salto un puntito más, esos son oportunidades, para aquellos que puedan ver una amenaza en ello, de que nos vamos a quedar sin trabajo porque el cónsul ya no va a ser necesario. Les puedo decir que la verdad vamos a ser aún más necesarios para controlar que la tecnología no domina el mundo, pero en este caso es porque nada sustituye, como decía el colega, a esa persona interesada por el otro humano, atendiéndolo directamente. Yo quisiera ver un aparato o un mensaje electrónico llegándole a un uruguayo perdido en una cárcel a 8.000, 14.000 kilómetros de Uruguay, o acompañando a una familia que tuvo una desgracia por algún accidente en unas vacaciones o algo parecido. Eso lo hacemos en forma cotidiana y lo hacemos los humanos. ¿Para qué nos sirve la tecnología? Y obviamente para comunicarnos, para sentirnos más cerca, para inmediatamente informar a esa familia aquí, y llegamos a todas las partes del Uruguay con la tecnología, solamente en la función diplomática. Otras funciones que se van a ver, que se están viendo ya beneficiadas, y en que no tenemos un problema de amenaza, el tema de las traducciones e interpretaciones en simultáneo.
hay cada vez más dispositivos y mecanismos que facilitan el trabajo de las gestiones a nivel multilateral, pero eso no va a sustituir la capacidad que podemos desplegar en una negociación en cuanto a humanos, esa llegada, si se quiere, en la empatía emocional y en la forma de llevar las negociaciones, que las hacemos en forma profesional, nos asiste, nos ayuda, nos aumenta la productividad y nos permite asistir y generar soluciones que pueden alimentar la toma de decisiones con mayor y mejor conocimiento de situaciones. Y, embajador, ya para cerrar, ¿hay suficiente preparación para poder utilizar esta herramienta por parte de los funcionarios? Estamos trabajando en ello. De hecho, ayer y sigue hasta mañana, a través del Instituto Artigas, se está dando un seminario justamente sobre ciberdiplomacia. Esto no es un tema de agenda que se haya venido ahora a surgir, sino que viene de larga data. Estamos en la capacitación, estamos trabajando sin duda en la dotación de mejores recursos en infraestructura, tanto física como de software, y en la generación de nuestros propios mecanismos de soluciones informáticas, con aplicación directa en todos estos procesos. Y también ello nos facilita el seguir aquellos procesos de negociación que se están dando a nivel mundial y la necesidad de las aproximaciones normativas que conlleva esto, justamente para limitar aquellos asuntos relativos a las amenazas o sesgos o problemas de falta de seguridad que nos pueda presentar la tecnología. Es seguramente un cometido global y que Uruguay en este mismo momento está muy consciente de ello y lo hace a nivel de todos los estadios de la gestión pública. Lo hace desde la Cancillería, desde los otros ministerios. El trabajo interinstitucional aquí es muy importante, con las agencias especializadas, pero con todos los actores del esquema público, con la sociedad civil. Lo hace el Parlamento en el seguimiento de hitos que se están presentando, como en forma casi inmediata. El mes que viene habrá una cumbre de futuros en Naciones Unidas y hay un qué decir para las diplomacias, la paradiplomacia, la diplomacia parlamentaria, la diplomacia de las entidades subestatales que también tienen su participación en ese proceso, y lo asistimos y seguimos ese proceso desde lo intergubernamental, nosotros desde la diplomacia tradicional. Embajador, muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, agradecerles a todos y también mencionar que esto solamente lo que decíamos al principio son algunas áreas. Hay mucho trabajo en materia de Mercosur, en diplomacia cultural, trabajo en fronteras, protocolo y ceremonial, con todo lo que hacen. Así que bueno, de alguna manera dar un pantallazo, y le agradecemos a todos también que nos han acompañado de forma virtual en este conversatorio. Por mi parte, agradecer, felicitar por los 40 años, y desde mi rol de periodista muchas veces he conversado con ustedes por noticias, ¿no?, específicas, logros, desafíos, bueno, diferentes noticias. Para mí también, como persona, es un orgullo contar con funcionarios capacitados, vocacionales. En definitiva, lo que decía al comienzo, el plus lo ponemos las personas, y bueno, ver esa vocación por el bien general del país es todo un orgullo, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y a nuestros queridos colegas por este conversatorio que ha sido de lo más ameno e ilustrativo. Gracias a los colegas presentes, autoridades. Debo señalar que hoy estaba también, bueno, con nosotros el subsecretario Albertoni, el secretario general Escuder, y reconocer, por cierto, sí, al contador Enrique Iglesias, quien fuera el primer canciller a la vuelta a la democracia en 1985 y que vio también los primeros pasos de esta asociación. Así que le agradecemos lo mismo que los demás subsecretarios y exautoridades que nos han acompañado. También no podría dejar pasar, si me disculpan, agradecer el apoyo de los demás escalafones de este ministerio, inestimable apoyo. Así que tanto profesionales como técnicos, administrativos y de servicio. Lo mismo que el apoyo que recibimos en las misiones en el exterior. Así que no podríamos hacer nuestra tarea dedicada sin ese soporte.
Así que, sin más, los invito ahora a un brindis, que como decíamos, es un espacio de interacción y para seguir trabajando en conjunto. Mil gracias.